Antes habías dicho de lo de ultra, ¿no? De lo de poner bueno, eso lo hacen mucho los medios de comunicación también, ¿no? Cuando quieren señalar a un enemigo, sea lo que sea, porque en política también lo hacen. O sea, ponen el adjetivo, el prefijo ultra a aquello que quieren y ya está. Pues ya parece que es como más radical, ¿no? Y más bestia. Ultraderecha, ultramachista, ultranoche. O sea, siempre hacen esta payasada, ¿no? Te quería hacer una pregunta que yo tuve en este canal, no sé si la conocerás, no sé si es la presidenta, creo que era la presidenta de Abogados Cristianos. Y le Polonia. Eso es, Polonia, correcto. Y le hice una pregunta muy interesante y quiero hacerte la misma pregunta a ti, a ver qué me contestas, porque me pareció me gustó. Estuvimos hablando de ideología y de religión, ¿no? Que digamos que la religión tiene como una especie de, pues lo que has dicho tú, ¿no? Tiene digamos, como unas obligaciones, ¿no? O como unas directrices a seguir y una ideología, teóricamente, también, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una religión y una ideología? Qué buena pregunta. Ideología y religión. Al final las ideologías son productos modernos que nacen en la propia Revolución Francesa y tienen una razón de ser, y es sustituir a las religiones tradicionales, sustituir al cristianismo. Las ideologías funcionan como religiones sustitutorias, religiones seculares, tienen distintos nombres, pero al final, si tú analizas toda ideología, me da igual que sea el socialismo, el comunismo, el liberalismo, son determinados pensamientos cerrados con sus esquemas mentales y según el cual, en el momento en el que te sales de ese consenso, como tú has dicho antes, pues ya te consideran hereje, te consideran ultra, te consideran la descalificación. Al final, las ideologías tienen sus propios dogmas, tienen sus profetas, ¿no? Se ve muy claro, ¿no? Como pues, el profeta del comunismo es Karl Marx, Engels. Existen unos dogmas, como puede ser perfectamente, pues, la dictadura del proletariado, que va a suceder esto, va a suceder lo otro. ¿Y qué es lo que te prometen esas ideologías? Te prometen te prometen lo que es el reino de Dios, te prometen la felicidad en el mundo terrenal. De esto, por ejemplo, hablaba muy bien Hannah Arendt, ¿no? Hablaba sobre cómo pues esas ideologías, ¿no? Que son ideas cerradas, son un cubículo donde en el momento en el que tú te sales de ahí, pues ya eres perseguido, ya te alejas y entonces ya te insultan. Entonces, al final, claro, en el momento en el ser humano, al ser un hombre religioso, tú no puedes quitar la religión y decir, ya está, el hombre ya no cree en nada. No, el hombre, en el momento en el que tú le quitas esa religión, busca otras cosas. ¿Y qué lugar ha ocupado? Pues esas ideologías. Son esas ideologías las que te prometen pues la salvación, ¿no? Vendrá esta persona, vendrá esta ideología, este programa, esto, y va a solucionar todos tus problemas. Claro, funcionan como ese bálsamo religioso. Claro que sí. Entonces la gente, claro, ya no cree en Dios, no, pero cree en el que si tú vas al registro civil, ¿no? Inocente Duque, y te cambias de sexo y me digo que me llamo Paula Duque, pues ya soy Paula Duque, ¿no? Entonces, ¿en serio os metéis con nosotros con los católicos, porque creemos en cosas que son sobrenaturales y tú, por el simple hecho de ir a un registro y considerarte que eres una mujer, o incluso llegaremos a un momento donde sea un perro, una vaca o cualquier cosa, y decimos que, pues bueno, que Inocente Duque es una mujer? ¿En serio? Y luego pretendéis reíros de los que creemos en algo que por supuesto que es real. Entonces, al fin y al cabo, las ideologías lo que hacen es cambiar el sentido de la realidad, donde lo que es blanco dicen que es negro, pero claro, si es tu percepción, ¿no? Porque al final, ¿qué hay detrás de esas ideologías? Pues detrás de las ideologías está el relativismo, según el cual, pues bueno, todo es bueno o malo dependiendo del ojo en el que se mire. Está el nihilismo, que es la nada, no es el fin, no existe nada, no se puede creer en nada. Entonces, claro, ¿cuál es el mayor enemigo de las ideologías? La religión, porque la religión lo que te aporta es verdad, lo que te aporta es firmeza, lo que te aporta es, claro, el catolicismo, pues la salvación de las almas. Entonces, claro, las ideologías, me da igual cuál, incluso te lo puedo decir más incluso a la derecha, ¿no? O, bueno, a la derecha, vamos a decir, incluso, ya me meto en un jardín, pero por ejemplo, el liberalismo, que pretende que el mercado vaya a solucionar todos los problemas, donde no hace falta no hace falta una idea de un bien común, que haya
un gobierno, un mínimo gobierno donde se procure evitar las injusticias y pretenden que simplemente la mano invisible, o sea, estamos ya ante un dogma de fe, será el que solucione todos los problemas. Pues no, señores, no, claro que tiene que haber, pues al fin y al cabo, pues han cambiado muchísimas estructuras religiosas y políticas, como la idea del bien común. El bien común se ha cambiado por la idea del interés general. Al final el interés general es lo que determine el que ostente la batuta del poder, ¿no? Mientras que el bien común es algo que es objetivo, que se puede ver, pero que no depende de lo que dictamine el poder político, ¿no? Porque al final estamos viviendo, sobre todo tras la aparición del Estado en el siglo XVI, la aparición del Leviatán, ¿no? Mediante Bodino y sobre todo con Thomas Hobbes, según la idea de, como decía el propio Thomas Hobbes, ¿no? Autoritas non veritas facil legem, o sea, la autoridad y no la verdad en la ley, ¿no? Al final es el que ostenta el poder político, insisto, sea uno solo, sea un monarca absoluto, o sea la supuesta voluntad de la mayoría, la que dictamina lo que es justo. Entonces, ante eso, claro, eso que supone la destrucción de las propias de la propia tradición occidental, ¿no? Que la propia tradición occidental tiene una idea de poder del gobierno limitado, donde al final, incluso, por ejemplo, muchísimas veces, si no simplemente leer a Dalmacio Negro, del que me considero discípulo, él mismo hablaba sobre cómo la ley escrita, la ley positiva, por ejemplo, durante la Edad Media prácticamente no existía. Lo que imperaban era la costumbre, era por los usos. Entonces, claro, ante eso lo que sucede es que se cambia todo eso, se destruye por completo, y en su lugar lo que queda es el positivismo, es el Leviatán, es el Estado, ya sea mediante Hobbes con el monarca absoluto o ya con Rousseau y sus derivaciones mediante la soberanía popular, la que se cree en condiciones de dictaminar más allá del bien y del mal, simplemente por pura voluntad de poder, porque al final lo que es voluntad de poder, lo que quiera el soberano, pues lo que se dicte. Entonces, claro, eso supone una traición, supone una ruptura y un inicio de algo totalmente nuevo, pues en nuestra civilización, y cuyas consecuencias son letales. Y termino diciendo que, claro, vivimos en un proceso de politización. Un proceso de politización donde es el Leviatán, donde absorbe tanto la autoritas, en términos politológicos, lo que se llama la autoritas y la potestas. Al final, la potestas es el poder, es la ejecución, ¿no? Es lo que siempre hacía el que tenía el poder político, pero la autoritas era algo muy distinto, que era el poder socialmente reconocido, que, por ejemplo, en Roma lo tenía el Senado, tal. Y después, durante los primeros años después de Cristo, quien tenía la autoridad en Europa era la Iglesia. ¿Qué sucede? Que cuando Thomas Hobbes y todo esto lo que hacen es uso, que tiene mucho que ver con la aparición del protestantismo, muchísimo. ¿Qué sucede? Que extirpan esa autoritas y se la arroga al Estado. Entonces, por lo tanto, todo es político. Entonces, el poder político se cree con capacidad para prohibirte rezar, para meterse en la educación de los hijos, la educación moral, sexual. Al final, ocupa todas las parcelas de poder, ocupa todas esas parcelas y no deja al pueblo un ámbito de libertad. Al final, lo que al final termina destruyendo la libertad política y, por supuesto, es un ataque radical a la fe cristiana.